Un cordial saludo para todos nuestros hermanos, amigos que en este momento se conectan a la escuela sabática de la Asociación Sur Colombiana. Sean todos bienvenidos, nos alegra estar en este espacio y está conmigo el pastor Nelson Hernández, pastor de la Iglesia Central. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Gracias por la oportunidad de poder presentar la lección de la escuela sabática este día. Muy bien, y antes de que iniciemos el repaso de la lección, vamos a orar y vamos a pedir el favor al pastor Nelson. Tengan la amabilidad de orar. Oremos. Buen Dios, gracias porque hoy nos das la oportunidad de vivir para ti. Gracias porque tu presencia se hace viva en nosotros. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra y a través de ella entender que tenemos esperanza en ti. Permite que cada uno de los oyentes, cada uno de los que se conectan para vernos, esto pueda sentir hoy que en el estudio de la palabra de Dios encuentran la alegría para suplir cada una de sus necesidades. Que hay esperanza en ti es muy importante. Danos tu bendición hoy, en Jesús nuestro Dios lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor Nelson. Bueno, esta semana hemos estado estudiando en relación al conflicto cósmico. Es la lección número 9. El tiempo va pasando. Es una lección sumamente especial para el pueblo de Dios y para todos los amigos para conocer este mensaje especial. Y el conflicto cósmico es un tema muy importante para que nosotros podamos conocer el por qué muchas veces ocurren cosas en esta tierra, el por qué el sufrimiento, el dolor. Y bueno, miramos todo ese panorama del conflicto cósmico desde el inicio hasta cómo terminará este conflicto. Pastor, Ujú. ¿qué podríamos decir que es el conflicto? Bueno, un conflicto, el sinónimo de conflicto es oposición, ¿cierto? Y eso se ve regularmente en nuestro país, en nuestro mundo y en nuestro sistema. ¿Qué hay? Que alguien hace las cosas y al otro le parece que no está bien. Y resulta que se generó el conflicto en el cielo por una oposición de alguien que dijo, yo creo que yo puedo alcanzar a hacer lo que el otro no puede hacer. En nuestro país, en Venezuela, hay un problema de oposición, en Colombia hay un problema de oposición. Lo que estamos diciendo es que estamos viviendo un conflicto, pero esos apenas son mini conflictos relacionados con el conflicto grande. Así que, en términos generales, conflicto es oposición. Básicamente es eso. Muy bien, y el pasaje de esta semana, que pues es un texto conocido por todos nosotros, en Génesis 3:15, ¿no? En el momento en que el hombre pega contra Dios, Dios va donde Adán y Eva, y una de las palabras que se pronuncian de parte de Dios después de hablar con ellos es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este pasaje tiene unos simbolismos importantes, pero ¿qué relación tiene, pastor, este pasaje al conflicto cósmico? Básicamente es como una salida. Es la salida que presenta Dios al conflicto. El conflicto se da en el cielo. Ustedes y yo sabemos que el conflicto, ¿quién lo comenzó? El diablo. La enemistad en el cielo la dio el enemigo de Dios porque no estuvo de acuerdo con el gobierno, la autoridad y las leyes de Dios. Pero aquí en la tierra parece que el hombre lo que hizo fue entregarle todo el dominio que Dios le había dado al hombre, se lo entregó a Satanás. Así que ahora son best friends, ahora son amigos, el diablo y el hombre, porque hacen lo que le gusta al diablo. Así que como ellos son tan amigos, tiene que aparecer alguien para cambiar esa historia. ¿Y quién vino? Dios mismo. Y dijo, voy a poner enemistad entre usted y usted. Ustedes son muy buenos amigos ahora, pero ya no. Vamos a colocar una enemistad entre los dos. Y entre el diablo y el hombre había que poner la enemistad para poder darle solución a ese problema del pecado, porque él quería salvar. Aquí aparece la soteriología, que es el estudio de la salvación, y aparece lo que en teología llamamos el protoevangelio. Voy a poner enemistad entre usted y usted para que algún día esto se solucione. Si no hay enemistad entre ustedes, se van a perder tanto el diablo como el hombre y no van a tener oportunidades de salvación. Pero como el diablo ya no tenía más chance de salvación, pero el hombre sí, el Señor había hecho un plan especial. Y aquí es donde está relacionada la enemistad entre el hombre y el diablo,
y ahí estamos, en ese conflicto permanentemente. Interesante, ¿no? Interesante. Y claro, aquí también vemos en este pasaje la manera como Dios va a terminar el conflicto, ¿no? Ay, amén. Porque allí dice que la simiente de la mujer va a herir, ¿cierto? A la serpiente, ¿no? Así que es importante saber cómo va a terminar este conflicto. Desde antes de que se termine, tenemos la seguridad de cómo va a terminar. Por eso era tan importante que todas las mujeres querían tener muchos hijos. Hoy ya no, pero todas las mujeres querían tener la mayor cantidad de hijos porque en alguno de ellos estaba la simiente. Pues estamos hablando de antes de Jesús. Y ya cuando Jesús apareció, ya no quieren tener más hijos, porque no está no está la promesa, ¿no? Hay promesa para nuestros hijos, pero no promesa de que sean salvadores. Así es. Bien, la Biblia nos presenta, hermanos, que el conflicto se origina en un lugar que nosotros no creeríamos que se pueda originar, y es en el cielo ese conflicto, esa oposición, en un lugar tan perfecto, santo, todo bueno. Sin embargo, allí se origina el conflicto y también lo vemos en relación a esto en Ezequiel capítulo 28, un pasaje conocido por muchos de nosotros también, lo hemos estudiado, dice Ezequiel 28, 12 al 19, Hijo de hombre, levántate en derecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada en hermosura. En Edén y en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y bueno, allí menciona, dice, allí ya en el versículo, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué puede mencionar, pastor? Porque Dios crea a Lucifer, ¿sí? Y aquí lo menciona como un querubín hermoso que estaba en el huerto, en el Edén allí, en el lugar allí donde Dios lo había colocado. Pero se halló maldad, dice el versículo. Y algunos pueden relacionar esto. Bueno, si Dios creó a Lucifer y en Lucifer hubo maldad, ¿es Dios el responsable de este conflicto de la maldad que hay? Definitivamente la respuesta es no, pastor. Sin embargo, entender que aquí hace una alocución al rey de Tiro y dice, perfecto en tus caminos, estuvo en el Edén. Sabemos perfectamente que no se refería al rey de Babilonia, al rey de Tiro, sino que el único perfecto allí era el que, esa criatura de Dios que el Señor había creado, que andaba entre las piedras preciosas, solo él, que era perfecto, solo él. Entonces se refiere definitivamente al diablo, pero antes de que la caída viniera aquí a la tierra, el diablo se levantó y se llenó de orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué digo orgullo? Mire, en lo que usted leyó hay 5 frases que dicen yo iré, yo haré, yo subiré, yo seré, yo me sentaré. O sea, ¿qué es lo que realmente originó todo eso? Lo mismo que ocurre con nosotros regularmente. El yo afecta mucho. Entonces él vio que él podía alcanzar el trono de Dios. Y eso se lo imaginó y empezó a contárselo a todo el mundo. Y eso fue como pólvora. Usted sabe que cuando hay una cosa que eso riega fácil, cuando hay una filosofía que parece bíblica, pero es amarillista, la gente también la coge con facilidad. Pero yo lo que no entiendo, pastor, es cómo esos ángeles con ese gran intelecto no pudieron entender la diferencia entre la mentira y la verdad. Y como no la pudieron entender, pues ellos tuvieron que salir de allá. Pero no quiere decir que Dios sea culpable por lo que ocurrió. Dios esto fue el que lo creó, pero Dios no creó el mal. Y eso es bueno que quede claro para nosotros. Dios nunca creó el mal. Solo creó a un ángel que por su hermosura y por todas esas cosas se creyó más. Pero lo que más me impacta es que empezó a calumniar a Dios. Y nosotros a veces caemos en la trampa de calumniar a gente, que porque no nos cae bien.
Bueno, puede pasar en la iglesia, puede pasar en todos los estamentos de nuestra iglesia. Calumniar a alguien que porque no nos cae bien. Es que este no me cae bien, entonces ahí estoy jugando el mismo papel del diablo. Pero pues hablar de alguien imperfecto no es problema, pero hablar de alguien perfecto sí es problema. Y el perfecto era Dios y a alguien que se le sembró la semilla, que es un misterio, por cierto. La Biblia está llena de misterios. Por ejemplo, el misterio de la encarnación dice en quién, dice cuándo, allá el misterio de la encarnación de Jesús, pero el cómo dice a través del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo? Eso no se entiende. Y esto, ¿en quién? Claro, el misterio se da, se conoce algo del misterio. ¿Qué se conoce? Que fue en el diablo, bueno, que nosotros llamamos diablo, en Lucifer, que ocurrió en el cielo, que fue por las múltiples contrataciones. Pero el germen de la maldad, eso no fue de la noche a la mañana. Esas cosas se dan de manera paulatina. Por eso es necesario entender que Dios no es el originador del mal. Dios todo lo hizo perfecto. Y ahí es donde el texto me cuenta que en medio de esa perfección hubo un puntico negro y ese puntico negro devastó al mundo. Al universo, ¿no? Originalmente al cielo. Al- ¿Cómo es que va a estresar el cielo así y volverlo así? Terrible eso. Y ahora este conflicto que se origina en el cielo, que también lo menciona Isaías 14, menciona esto de la intención de Satanás de ocupar el lugar de Dios. Ahora esto lo traslada a la tierra, ¿no? Ah, Y se origina el conflicto ahora en esa nueva creación de Dios. ¿Qué podemos observar en la similitud entre el conflicto que se generó en el cielo con el de la tierra, pastor? Lo parecido es la manera como se dio. Primero, porque Dios no creó gente autómata. No, usted tiene que hacer el bien y ya. Claro que es que eso era lo que decía. Eso era una de las calumnias del diablo. Él solo quiere que hagamos cosas bonitas acá y yo quiero hacer algo diferente, yo quiero salirme del molde. A mí no me parece como él lo dice, me parece que sus leyes son injustas, me parece que es cruel, me parece todo eso. Entonces, eso mismo vino a enseñarle aquí a los hombres. Y como él, su deseo era ser como Dios, pues vino aquí, es una relación muy grande. Aquí a la tierra vino a decir exactamente lo mismo. ¿Qué le dijo a la mujer? Ustedes serán como Como Dios. dioses. Y eso qué bueno que a uno lo exalcen y lo pongan por allá arriba, pero el golpe es fuerte. El golpe es fuerte. ¿Por qué? Porque ellos no midieron las consecuencias de su decisión. Primero, ¿por qué digo decisión? La similitud que hay es libre albedrío. Arriba había libre albedrío y por eso falló. Aquí abajo había libre albedrío y por eso decidieron. Claro, se dejaron engañar, pero la decisión fue cruel. Decidieron. Y yo creo que a nosotros nos toca todos los días hacer lo mismo. El Señor dice, no se acerquen al árbol prohibido, pero nos gusta mirar todas las cosas que son prohibidas, codiciar lo que es prohibido. El Señor dice, no haga esto, y uno termina haciéndolo, porque a veces uno cree que Dios está coartando nuestra libertad y no nos deja ser felices. No, Él lo hace por nuestro bien y porque seamos felices, pero nos salimos del molde y sufrimos. Lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de haber cedido, ¿no? A esa. Ahora Satanás se acerca a Eva inicialmente y le ofrece que serán como dioses, pero él sabía muy bien que no era así. Sí, Él sabía muy bien cómo le había tocado salir del cielo por esa misma deseo, ¿no? pastor, mire, una cosa es cierta, apreciados amigos y hermanos, el diablo tiene una facilidad de poner dudas en el corazón. Y cuando lo hace a usted dudar, hay momentos donde uno dice, uy, sí, esto como que no es así. Pero es mejor creer lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la gente que duda tiene posibilidades de perder. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a generar dudas entre ellos con que Dios les dijo que no comieran del árbol. Mira, la primera estrategia y la primera mentira. Dios nunca les había dicho eso. Antes les había dicho coman de todo. ¿Ve? Entonces, cuando uno permite que se dude de las cosas que ya tenemos claras en el concepto nuestro, entonces el diablo aprovecha la duda para generar malestar. Pero a pesar de esa elección tan terrible que hizo Eva y Adán y que se trasladó a nosotros, pues hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Dios no nos abandonó. Dios dio una vía de escape y Jesús es la vía de escape en este momento. Y todo era perfecto. Y ahora
todo es imperfecto. El hombre era sabio, perfecto, y ahora el hombre no es nada sabio, es un poco desinteligente. Y porque la Biblia dice que inteligentes son aquellos que buscan a Dios. Así que mucha gente que es desinteligente, para no decir la otra palabra. Esto, porque son no buscan a Dios. Entonces ellos fueron desinteligentes al separarse de Dios y decir, le voy a entregar toda la potestad al diablo. Pero Bueno, lo que no sabían era, no contaban con la astucia del cielo. Y esa astucia era que ya todo estaba programado para que ellos fueran salvos, para darles una vía de escape, un plan de salvación. Qué lindo eso, qué lindo eso. qué bueno, tenemos esperanza. En Un medio del medio del conflicto. conflicto tenemos una esperanza grande. Ya Cristo se ofreció en el momento, ¿no? Y antes el plan de salvación estaba ya organizado, desde antes de nosotros ser creados, pero en ese momento se activa, ¿no? Y se le da una noticia a Eva, ¿no? A Adán y a Eva, donde Dios dice, yo voy a terminar este conflicto. Amén. Así que interesante. Pastor, esto muchas veces, o sea, tenemos resultados del conflicto, ¿sí? Hay heridos en medio del conflicto. Nosotros mismos hemos sido atacados con los dardos del enemigo y en ese gran conflicto que se pelea es parecido como cuando tenemos un enemigo, pero el enemigo no nos puede hacer nada a nosotros, pero sí le puede hacer algo a nuestros hijos o le puede hacer algo a un ser querido, cercano. No nos alcanza a nosotros, pero nos toca a esos seres queridos. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Nosotros quedamos allí. Satanás no le puede hacer nada a Dios en el conflicto. Solamente hablar basura, como podríamos decir. Pero, pero nosotros como seres humanos quedamos en medio del conflicto. Hay veces y hay cosas que no entendemos por qué ocurren. Incluso quizás hay personas en este momento que están viendo este video y están preguntándose por qué yo estoy viviendo una vida como la estoy viviendo. Sufrimiento, dolor, pérdida, crisis familiar, crisis financiera. ¿Por qué vivo como vivo? Trabajo fuerte y no tengo nada, ¿cierto? Enfermedades, bueno, un sinnúmero de situaciones y resultados que son por causa de este conflicto. Sin embargo, hay una parábola en Mateo 13, 24 y 27 que nos enseña Jesús acerca de esa existencia del mal, ¿cierto? Y me llama la atención cómo el versículo allí dice que se refiere Jesús, otra parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla, ¿sí? Refiriéndose a Dios en su campo. Pero mientras los hombres dormían, dice el versículo de Mateo 13, 24 y 27, vino el enemigo y sembró cizaña entre ellos y se fue, ¿sí? Pastor, aquí hay muchas preguntas que pueden surgir, ¿no? Y es lo que hemos hablado, ¿no? En relación a personas que se preguntan, ¿por qué me pasa esto? Aquí tenemos la respuesta. Un enemigo ha sembrado esto, ha sembrado el dolor, el sufrimiento, la muerte. Sin embargo, queda otra pregunta y es, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no intervino en el momento en que se originó el mal en el cielo? ¿Por qué no interviene en el momento en que la primera pareja pecó? ¿Por qué? Bueno, al hacer esas preguntas, nosotros de alguna manera estamos juzgando a Dios. Cuando uno hace esas preguntas, uno juzga la acción de Dios, pero Él no intervino por amor. Ahora, miremos en el cielo. Falló el diablo, se trajo un poco de gente y Él hubiera podido decir, erradiquemos el mal definitivamente, que se muera el diablo y que se mueran todos. Y diría uno, todos estaríamos felices. No, nosotros no existiríamos, por cierto. Pero, ¿por qué no lo hizo? Aquí la semilla, la parábola de la semilla dice, hubo alguien que hizo esto, alguien que hizo el mal, pero hubo alguien que hizo bien. ¿Qué hizo bien el sembrador? Sembró buena semilla. ¿Qué hizo bien? No dejó que arrancaran la cizaña. ¿Por qué no lo permitió? Sencillamente porque el, el universo estaba expectante de lo que iba a ocurrir, porque ya en el cielo había un brote de maldad. Vamos a ver cómo reaccionan. Entonces, él dice, dejemos que crezcan los dos, para que llegado el momento, lo voy a desarraigar.
pero en el tiempo justo, no en el momento en que todo el mundo quiera decirme qué debo hacer, sino en el tiempo justo. ¿Por qué? Porque los males serían irreversibles y se perjudicaría a mucho, porque todo el mundo entonces ahora seguiría adorando a Dios por miedo. Y eso es lo que el diablo siempre quiso enseñar. Con sus calumnias dijo, Dios es malo, hay que seguirlo por temor, y eso lo ha infundado en el corazón del ser humano. Si no, mire un peladito, un niño de 2, 3 años que la mamá le dice, no haga eso que a papito Dios no le gusta. Y uno le dice eso y uno le parece que es como normal. No, lo que está enseñándole al niño es que el papito Dios es cruel y cada vez que actuamos mal está pendiente de darnos encima. Pero aquí mostró algo diferente. Dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Aunque no pudieron vivir allá, no pudieron convivir juntos allá, porque hubo una gran batalla en el cielo. Lucas 10:18 dice, y vi que Satanás caía como un rayo a la tierra. Así que cayó aquí, allá ya no hubo posibilidad. Pero el hecho de que saliera de allá no significa que ahora todo el mundo entendió que quién tenía razón. No, hubiera sido más complejo. Si lo destruye allá, aquí ya todo el mundo hubiera quedado pensando, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y ahora todo el mundo está expectante, ¿qué va a pasar? Y como los otros mundos estuvieron expectantes de lo que iba a ocurrir, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Déjenlos crecer juntos. El mal se ha hecho muy grande, pero hay muchas posibilidades de bien. ¿Por qué? Porque por una tercera parte del cielo de los ángeles se vino, así que de 3 se vino uno y quedaron, por cada ángel malo, que parece que son tantos, hay 2 buenos. Entonces, miren, las posibilidades que tenemos de salvación son mayores, porque el Señor tiene un plan especial. Pero miren, sigue siendo lo mismo. Le dio libre albedrío, le dio oportunidad y ya el ser humano no tiene más, no tiene sino que seguir viviendo para Dios ahora, de aquí en adelante, no tiene otra más que decir. Vamos a avanzar con esta parte Pastor, interesante. bueno, hemos hablado del conflicto, el origen del conflicto, cómo se traslada el conflicto a la tierra y qué se sembró, ¿no? En la cizaña La maldad. de la maldad, el dolor, y que no se radicó, la razón por la cual no se radica en el momento, pero de acuerdo a lo que está escrito y lo que ha prometido el Señor es que se va a erradicar por completo. Ok. Pero ¿cuál es el meollo del conflicto? ¿Cuál es el punto central de este conflicto? La adoración. El diablo quería que lo adoraran. Ya, el conflicto, en la parte central es la adoración. Y cuando el conflicto se traslada a la tierra, pastor, pasaron cosas como estas. Caín y Abel, adoración. Fariseo y publicano, adoración. La vida de Job, adoración. La vida de Daniel y sus amigos, adoración. Así que la vida de los judíos que fueron atacados. ¿Por qué los judíos fueron tan atacados? Porque era el conflicto. Porque un día a un profeta, Jacob, le dio por decir, de Judá saldrá el guiador. Y cuando él dijo, de Judá saldrá el guiador, ya no atacó a los otros, ya dejó de atacar a los hermanos de José, a todo ese mundo, solo empezó a atacar a Judá. A Judá. ¿Y de qué manera? Usted dice, pero ¿por qué le pasan a uno cosas? Recuerde esta historia. Judá tuvo 3 hijos y el primero, no, el Señor lo mató. Y uno dice, uy, pero ¿por qué el Señor lo iba a matar? Porque sus obras eran malas. El segundo, cuando tenía relación con la mujer, vertía en tierra y dice, no le voy a dar hijos. ¿Saben por qué? Porque el diablo estaba ahí metido para que no naciera el Salvador, porque tenía que salir de Judá. ¿Verdad? Entonces el conflicto era muy terrible. A lo último, del lomo de Judá salió, fue y durmió y uno dice esas historias en la Biblia tan raras, fue y durmió con su nuera, que no le quiso dar el hijo menor, pero salió justamente de Judá, salió quien iba a traer toda la descendencia para que Jesús, en medio de ese conflicto, el conflicto era terrible, el diablo peleando ahí, la muerte, y el otro dice, uy, ¿por qué se murió mi hijo? Ay, ¿por qué se me murió mi otro hijo? Pues era el diablo que estaba metido ahí, en medio de eso, para entender el conflicto. Pero ahora la esencia es adoración. En las historias de la tentación, ustedes conocen toda la historia, hermanos, de la tentación. Él le dijo sencillamente, lo voy a tentar con el alimento porque eso fue lo que le dije a Adán y Eva y me dio resultado. No, con Jesús no le dio resultado. Lo voy a tentar
con que le voy a dar todo, porque como todo es mío, Adán y Eva me dieron a mí todo, todo me pertenece. Ahora, si usted postrado me adora, entonces le voy a devolver todo lo que le quité allá con Adán y Eva. El diablo es muy hábil y la estrategia que proyecta es la misma, pero a nosotros nos corresponde decidir Así es. a quién voy a adorar. Pastor, usted mencionaba algo en relación a Caín, la adoración de Caín, de Abel, el publicano, el fariseo, todo esos, pero también si lo analizamos a nivel de la ciudad como tal, Jerusalén, donde estaba el centro, donde Dios estaba, donde estaba el santuario, y cuántas veces recibió esos ataques, cuántas veces llegó el mismo pueblo a que en lugar de levantar altares al verdadero Dios, levantaban altares a sus propios dioses, a sus ídolos. Entonces siempre Satanás en esa lucha, ¿no? En esa lucha tratando de robar, de usurpar la adoración que le pertenece solamente a Dios. Y véalo en su casa. A usted le corresponde adorar. Es parte de su función como cristiano. Adorar, pero el diablo le roba el espacio. El diablo le roba el tiempo, hace que levante tarde para que no alcance la adoración, hace que le pase alguna cosa para que, yo tenía programado ir a la iglesia hoy, pero no voy a ir por tal razón. El diablo busca la manera porque ahora el conflicto está aquí y el conflicto también es de adoración. Y yo te hablo en el nombre del Señor este día, apreciado hermano, para decirte, la adoración está en medio del conflicto, pero tú decides porque el Señor te ha dado a ti la libertad, el libre albedrío para decidir. Si te pones de parte de Dios, pues tienes la certeza de que vas a caminar por donde, pero si te pones de parte del enemigo, pues también sabrás cuál será el final y el fracaso, pues vendrá. La esencia de la lección era, el carácter de Dios debe ser vindicado. Alguien debe levantarse. Y el que se levantó fue Jesús para poder decir, mire, este es un Dios de amor que dio a su Hijo. No es aquel que mató al diablo, sino aquel que fue capaz de entregar a su Hijo. Pero como el diablo es homicida, homicida porque mató a Jesús desde el principio. Nos tenía en mente, ahí hasta matarlo, pero él también se entregó por nosotros con un solo propósito, pues que seamos salvos. Qué bueno eso. Y Que en medio del terminamos, conflicto, pastor, mencionando y resaltando, ya se mencionó un poco, pero quisiera que resaltemos la naturaleza del conflicto. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿En qué consiste realmente? Porque ya miramos el meollo, ¿no? Que es la adoración, pero la naturaleza del conflicto. voy a pedirle, pastor, por favor, leamos Juan capítulo 18, versículo 37. ¿Qué dice? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ahí. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Entonces, dar testimonio de la verdad era el plan de Jesús. Venir a contrarrestar las obras del diablo que él decía que eran solo mentiras. Entonces, la naturaleza del conflicto es, el carácter de Cristo debe ser vindicado. El Amén. diablo ya dijo una cantidad de cosas en contra de él. Ahora el Señor viene a decir, eso no es así. Vengo a dar testimonio de la verdad. La verdad es esta. Quien quiera buscar, quien quiera seguir la verdad, pues sigue a Jesús. Quien no quiera seguir la verdad, pues no sigue a Jesús. No, no necesariamente tiene que seguir al diablo, porque los indiferentes también se van con él. Entonces, quien quiera seguir a Jesús, cumple este objetivo. La naturaleza del conflicto era, el uno venía a mostrar mentiras, el otro venía a mostrar la verdad. El uno venía a mostrar un Dios cruel, el otro venía a mostrar lo que es el Dios de amor. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde ahora decidir cómo el conflicto va a venir a nuestros corazones y cómo nosotros vamos a aceptar la verdad. Y lo más especial, pastor, una buena noticia. ¿Cómo terminará? ¿Terminará este conflicto? ¿Cómo terminará este conflicto? Por el momento el conflicto continúa, pero nosotros tenemos una ventaja, porque el diablo ya está derrotado. Solamente que él dice, sencillamente, yo los voy a hacer más que vencedores. ¿Podemos llegar a vencer al enemigo? Sí. ¿Cómo? Con las armas mismas que el Señor utilizó. ¿Cuáles? Escrito está. Y esas mismas armas nos van a servir a nosotros para poder avanzar. Y cuando el fin del conflicto se acabe, cuando se erradique el mal del todo, es porque ya la verdad habrá triunfado. Amén. Así que, hermanos, hay esperanza. Sabemos que un día este conflicto en el cual nosotros estamos en medio va a terminar, donde Dios será el que triunfará, el que tendrá la victoria. Satanás, la muerte, el dolor, todo será exterminado para siempre.
y la esperanza es vivir felices por la eternidad al lado de Cristo Jesús. Amén. Y pastor, una conclusión allí, un llamado para nuestros hermanos. Hermanos, estamos en medio de un conflicto, pero no estamos solos. Nosotros ya estamos de parte del que venció. Entonces, no tenemos nada que temer. Solamente tenemos que estar de parte de Él permanentemente, estar unidos a Él, y entonces, en medio del conflicto, nosotros también seremos vencedores. De esta manera, hermanos, hemos llegado al final de este repaso, la lección de la Escuela Sabática de la Asociación Sur Colombiana, y vamos a colocarnos en las manos del Señor para terminar este momento. Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido ser alimentados con tu palabra esta semana, con este tema tan importante. Es un tema, Señor, que en medio de las luchas, las dificultades nos da esperanza. La esperanza de que un día este conflicto terminará y podremos, Señor, disfrutar de la eternidad, de las mansiones celestiales al lado de Cristo Jesús. Permite, Dios, que cada persona que escuche este mensaje pueda mantener esa esperanza viva en su corazón y pueda, Señor, de esta manera, mientras atraviesa el desierto de la vida, pueda, Señor, mirar siempre con esperanza de que un día, Señor, Cristo erradicará el mal para siempre y nosotros disfrutaremos por la eternidad. Amén. Gracias por escucharnos, por bendecirnos, por estas lecciones tan maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Y pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones, el Señor les guarde.